Muy buenos días a todas y a todos. Les damos una cordial bienvenida al seminario online Clínica Socioeducativa, la salud mental de los profesores y profesoras en pandemia. Esta actividad es organizada en conjunto entre la Facultad de Educación de la Universidad Católica y la Escuela de Trabajo Social perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Y es patrocinada por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica para la organización de seminarios interdisciplinarios. Mi nombre es María Olaya Grau, soy académica de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y hoy me encargaré de conducir esta actividad. Esta actividad es la última de un ciclo de conversatorios y coloquios realizados durante el año 2020 y se enmarca en una actividad mayor titulada Aproximaciones Clínicas de lo Social, una mirada interdisciplinaria, como parte de un trabajo conjunto entre la Escuela de Trabajo Social y la Facultad de Educación. En este sentido, el objetivo de este seminario en particular es fomentar el diálogo entre investigadores e interventores nacionales e internacionales en torno al tema de la salud mental de los profesores y profesoras en contexto de pandemia desde una perspectiva social clínica interdisciplinaria. Nuestro seminario está siendo transmitido vía streaming a través del canal oficial de YouTube de la Universidad Católica y traducido simultáneamente del idioma español al francés. En primer lugar, quiero saludar muy cordialmente a las autoridades que hoy nos acompañan. A la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Marianne Kraus, al decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, señor Alejandro Carrasco, a la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, señora Liliana Guerra, y al subdirector de Educación Continua, Extensión y Comunicaciones de la Escuela de Trabajo Social, señor Jorge Fará. Saludamos también a otras autoridades académicas, estudiantiles y de las diferentes instituciones educativas que hoy se encuentran conectadas. Un saludo también a todos los académicos y académicas de ambas facultades, así como también a los profesores, profesoras, directivos, directivas y profesionales de la educación que hoy nos están acompañando virtualmente. Saludamos y agradecemos también a quienes nos acompañan desde otros países. Ya hemos recibido algunos saludos, así que muy agradecidas de que puedan acompañar. Asimismo, damos la bienvenida a nuestras expositoras invitadas. A Patricia Guerrero, académica de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a Dominique Caubarel, profesora de Ergonomía de la Universidad de Lyon II de Francia. Saludamos también a Alicia Raceto y Nicole Álamo, académicas de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y quienes se encargarán de comentar las exposiciones de nuestras invitadas. Asimismo, agradecemos la colaboración de nuestros intérpretes de lengua de señas chilena, Fabricio Anselmi y Camila Delgado, quienes nos acompañarán durante toda la jornada. Para dar inicio a esta actividad y entregarnos unas palabras de bienvenida, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, el señor Alejandro Carrasco. Bienvenido, decano. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan esta mañana por la transmisión YouTube y desde Santiago, desde Chile y también entiendo desde fuera de Chile. Bienvenidos a todas y todos. Y también saludar a la decana, Marianne Kraus, a Liliana Guerra, la directora de la Escuela de Trabajo Social, y por supuesto a nuestras expositoras, Dominique, Patricia, y a quienes van a comentar el panel, a Alicia Raceto y a Nicole Álamo. Esta son unas breves palabras. Lo central hoy día es lo que nos van a presentar nuestras expositoras y luego el panel de comentarios. Yo quisiera decir dos cosas. Lo primero, el, el- la salud mental en el trabajo de los profesores es un tema fundamental, postergado y creo que cada vez más importante. Eh, tenemos datos que son preocupantes en el país y datos que también uno puede extrapolar a otros países del mundo. Em, no voy a decir con esto que esta es una de las causas de lo que voy a comentar, pero una de las razones importantes. En Chile, el 20% de los profesores deserta de la profesión al quinto año de ejercerla.
La tendencia en los últimos 10 años en la profesión docente es un descenso en el 40% de la matrícula. No es el caso tan dramático en nuestra universidad, pero sí en el país. Y cuando uno mira esto, lo que advierte es que la profesión docente requiere ciertas condiciones. Los colegios, las escuelas, los liceos son espacios sociales, son espacios comunitarios y la salud mental es fundamental, y en parte también está mediada por tus condiciones de trabajo, por las interacciones que ahí se generan. Esto es crucial porque el trabajo pedagógico requiere una condición elemental, que es un bienestar mental. Entonces, esa es una primera cuestión. Esta conversación que vamos a tener esta mañana es muy relevante para los profesores y profesoras en particular, para los establecimientos escolares y para el sistema educativo en general. La profesión docente se construye sistémicamente. Y lo segundo que quería decir es que es celebrar, porque el trabajo interdisciplinario, la colaboración interfacultades, abordar ciertos problemas socioeducativos desde distintas disciplinas es fundamental, y este seminario y el ciclo que se ha estado haciendo eh, así lo confirma. Entonces, felicitar esta iniciativa y que tengamos un excelente seminario. Perdón, iba a agregar algo más que es más contextual, que no nos olvidemos. El contexto COVID. eh, los datos que tenemos en Chile es que los profesores autodeclaran, un 60% de los profesores autodeclaran que su salud mental ha empeorado en el contexto de la pandemia. Entonces, esto es sistémico, pero también es muy contextual a lo que estamos viviendo y nos pone un desafío en el corto, mediano y largo plazo, la salud mental de los profesores y profesoras. Creo que es importante remarcarlo. Así que con esto cierro y que tengamos una muy buena jornada. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras del decano Alejandro Carrasco. Para continuar, quiero dejar con ustedes a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, señora Marianne Kraus. Bienvenida, decana. Muchas gracias. Estoy muy contenta de compartir con ustedes acá algunas palabras en el inicio de este seminario, Clínica Socioeducativa de la Salud Mental de Profesores en Pandemia, que me parece del todo importante en estos momentos. Saludo en particular también a mi colega decano de la Facultad de Educación, Alejandro Carrasco, a la profesora invitada, Dominique Cobarey, de la Universidad de Lyon, la directora de la Escuela de Trabajo Social, Liliana Guerra, la profesora Patricia Guerrero, de la Facultad de Educación, las profesoras Alicia Raceto y Nicole Álamo, de nuestra Escuela de Trabajo Social, y por supuesto un muy afectuoso saludo también a todas y todas nuestras asistentes que nos están escuchando en estos momentos. Y me gustaría compartir estas palabras, como ya les decía, y con eso también enmarcar este inicio del seminario organizado conjuntamente por la Facultad de Educación y la Escuela de Trabajo Social de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, a quienes aprovecho de agradecer por la organización. Han pasado 440 días desde que la pandemia fue declarada como tal. A partir de entonces, la manera de relacionarnos con el mundo exterior ha cambiado, instalándose en nuestro día a día la incertidumbre frente al virus, todavía la estamos viviendo, con cambios importantes en nuestras prácticas cotidianas, sobre todo en la forma de relacionarnos y en la forma como funcionamos en el trabajo, en la familia y en todo orden de ámbito. Si pensamos en las escuelas, el impacto de la pandemia ha sido inmenso. Transformó totalmente, casi como en un laboratorio, las prácticas de enseñanza-aprendizaje, y también ha interferido fuertemente en las relaciones de pares de los niños, trasladando las clases a los hogares y con ello dando un rol nuevo también a los padres, no solo a la tecnología de comunicación, sino que los padres, y por qué no decirlo en muchos casos, a los abuelos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por su parte, los profesores y profesoras, técnicos y asistentes de la educación debieron adaptar, y lo hicieron rápidamente, sus clases a esta situación.
De hecho, según un estudio de Elige Educar publicado esta semana, el 91% de los profesores ha aplicado nuevos métodos de enseñanza. 91%. Es un porcentaje digno de todas nuestras felicitaciones. Sin embargo, conseguirlo también ha traído un costo para ellos. Si revisamos el mismo estudio, el 81% de los profesores consultados reporta altos niveles de estrés. El 89% percibe mayor carga laboral que antes de la pandemia y solo un 21% afirma que se logró mantener dentro de los límites de su horario para el trabajo docente. Y también un 21% confirma que recibió algún tipo de ayuda o apoyo socioemocional. Sumado a la adaptación curricular, los profesores además han debido mantener activa la participación de sus alumnos en estos nuevos tipos de enseñanza remota y en muchos casos velar porque cada uno de ellos cuente con las condiciones necesarias para estudiar. Y considerando la brecha digital existente en Chile y el contexto de inequidad en términos de acceso, por ejemplo, a computadores, esto no ha sido nada de fácil y ha requerido muchas veces de un apoyo directo por parte de los profesores. Por otra parte, para muchos alumnos, la escuela es el lugar que les brinda el alimento, el espacio para aprender y el sustento socioemocional. Y allí están los profesores en su rol, que va mucho más allá de la enseñanza formal. Todos estos cambios y toda la incertidumbre de volver o no a la presencialidad, sumados al cuidado de sus propias familias, son factores que han puesto en riesgo la salud mental de los profesores en pandemia. Hoy, afortunadamente, crucemos los dedos, los niveles relativamente bajos de la presencia del virus nos han brindado una tregua que esperamos se prolongue lo más posible, pero los efectos del cansancio, el estrés, la ansiedad, la responsabilidad por otros, la sobrecarga de trabajo y el fantasma de un futuro posible rebrote, por supuesto que son acumulativos. Por eso, trabajos como los de la profesora Patricia Guerrero, profesora de la Facultad de Educación UC, y de la profesora Dominique Coubarey, de la Universidad de Lyon, nos ayudan a tomar una nueva perspectiva. Es de la profesora Guerrero porque nos presenta una manera de cuidar al profesorado a través de la colaboración digital entre pares. Sentir que no estamos solos y que podemos trabajar juntos y juntas es un bálsamo en estos tiempos difíciles. Y el de la profesora Coubarey porque este ámbito de la ergonomía nos permite conocer una investigación longitudinal acerca de las condiciones de trabajo de maestros franceses y el impacto de la renormalización de las escuelas en su salud. Asimismo, los comentarios que tendremos de las profesoras Raceto y Álamo nos brindarán un interesante enfoque desde el trabajo social, que como he mencionado en otras ocasiones, está en el corazón de nuestra facultad, porque conjuga la excelencia académica con los grandes valores éticos como son la dignidad y la justicia social, en este caso para los profesores y profesoras. Muchas gracias por escuchar esta palabra introductoria y mis mejores deseos para el desarrollo del seminario. Agradecemos las palabras de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, señora Marianne Kraus. Antes de continuar con nuestra actividad, quiero mencionarles que en los minutos finales de nuestro webinar los dejaremos para responder a sus preguntas y comentarios, los que pueden ser formulados a través del canal de YouTube de la Universidad Católica. A continuación, y para dar inicio a las exposiciones, quiero dejar con ustedes a nuestra invitada internacional, la académica Dominique Coubarey, de la Universidad de Lyon 2 de Francia, quien lleva más de 12 años investigando en ergonomía en el campo de la educación. Sus áreas de trabajo se centran particularmente en el tema de la permanencia en la profesión y el final de la carrera, en el contexto de las reformas que afectan a los profesores, a las profesiones docentes. Hoy, la profesora Dominique nos presentará el tema Enseñar en las escuelas primarias durante la pandemia del COVID-19 en Francia, un reto difícil y exigente. Bienvenida, Dominique. Oui, bonjour à toutes et à tous.
Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a este evento. Y quisiera agradecer especialmente a Patricia Guerrero, que me ha ofrecido la oportunidad de presentarles rápidamente esta charla sobre ergonomía. La ergonomía es una par la mise en œuvre de connaissances scientifiques adaptación del trabajo humano por medio de la puesta en práctica de conocimientos científicos relativos a los trabajadores y necesarios para concebir situaciones de trabajo, dispositivos que puedan utilizarse por parte del mayor número posible de personas con la comodidad mayor, con la seguridad mayor y con la eficacia mayor. El objetivo de los ergónomos es participar en la concepción de situaciones de trabajo que respondan a situaciones productivas y que al mismo tiempo sean compatibles con las necesidades, las capacidades, las posibilidades y los límites de los trabajadores igualmente. Nosotros en ergonomía intervenimos en todas las áreas de las actividades, al igual que en el campo social, en el sector público y también en el sector privado, empresas. Podemos intervenir ya sea con una lógica de corrección o en una lógica de concepción. Cuando me refiero a corrección, puedo hacer referencia a problemas tales como accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, riesgos psicosociales, absentismo, mala función dentro de los colectivos de trabajo, pero también me refiero a problemas de productividad, de calidad del trabajo y también a problemas ligados a gestión del cambio y desarrollo de competencias. Es decir, nuestro campo de expertise es bastante amplio. Y también podemos realizar intervenciones del tipo concepcional, que dice en relación con concebir nuevos espacios de trabajo, crear nuevas líneas de producción y también centrarse en crear una nueva organización del trabajo. Ahora, para realizar este trabajo, nuestro objetivo es estudiar el trabajo en sí, comprender el trabajo para transformarlo y mejorarlo. Para aquello necesitamos un enfoque sistémico y holístico del trabajo, en el que queremos abordar todas las dimensiones del trabajo. Me refiero a las dimensiones físicas, cognitivas, sociales, organizacionales, medioambientales igualmente. Por ende, tomamos en cuenta todo lo relacionado con el trabajo con el fin de ofrecer mejores condiciones laborales para los trabajadores. Ahora, esto presupone, por supuesto, estar mucho in situ, observar y analizar la actividad real del trabajo. Es decir, me refiero al trabajo dentro del contexto técnico y organizacional, para así entender cuáles son las malas prácticas o los malos funcionamientos con el fin de corregirlos o mejorarlos. Nuestro trabajo, entonces, dice relación con analizar situaciones como procesos dinámicos y variables, en donde interactúan trabajadores y trabajadoras considerados o consideradas personas inteligentes, y cuando digo inteligentes me refiero a personas inteligentes capaces de regular sus sistemas, personas que tienen capacidad de iniciativa, que son capaces de hacer frente a las dificultades propias de su trabajo. También me refiero a personas con capacidades evolutivas, es decir, que desarrollan experiencias a partir de su experticia para movilizar su trabajo. Y también me refiero a un medio ambiente técnico organizacional
que también evoluciona. Donc c'est bien cette interaction Esta interacción qui va nous intéresser nos interesa y va a estar en el centro de nuestro análisis como ergónomos. quand on aborde En la ergonomía, souffrance cuando au hablamos travail, de sufrimiento laboral, es decir, de la dimensión mental l'activité, que se da dentro de una actividad profesional, beaucoup d'importance le vamos a dar mucha à importancia l'analyse al análisis conditions de travail. de las condiciones de trabajo Et souvent, nous nous rendons compte y con frecuencia nos damos cuenta de que el sufrimiento de los trabajadores des conflits de logique está ligado a entre conflictos de lógica des gens entre aquellos que prescriben, es decir, aquellos que definen el trabajo, entre los que definen los medios de trabajo engagés dans la y los trabajadores, que son los que efectúan esos trabajos, que no solamente mais aussi deben cumplir con objetivos, sino que muchas veces tienen que arreglar o solucionar otros problemas par les prescripteurs. que muchas veces no son imaginados por aquellos que definen las condiciones de trabajo. La souffrance Por ende, nosotros consideramos como ergónomos que la solución des enseignants al sufrimiento de los trabajadores, especialmente autour des difficultés de los profesores, reside en la ausencia, des conflits en la interiorización, perdón, de debates que no se pueden en llevar a cabo dentro de la empresa o la institución. prescriptions qui peuvent être jugées non adaptées au réel du travail. Me refiero con esto Auteurs comme Danielou, a qui est ergonome, disait la resolución de debates que muchas le veces travail em, est no tienen lugar en el trabajo. Y cito a un investigador cuyo apellido es Danielou, ou l'institut. quien dice, el sufrimiento en el trabajo es la interiorización de los debates Les ergonomes que no se pueden llevar a cabo en la empresa o en la institución. et de le mettre en débat avec l'ensemble des acteurs Entonces, nosotros lo que hacemos es generar un debate junto con todos los actores laborales para poder construir ensemble juntos, y me refiero a juntos, et d'amélioration. construir juntos mejores condiciones Donc, de trabajo para todos los actores involucrados. rapidement, Ahora, después de haberles explicado rápidamente lo que es la ergonomía, voy a la recherche que referirme a la investigación que realizo junto con Cécile Brunon enseignante en cuanto a la actividad de los docentes en tiempos del COVID-19 en Francia. cette recherche que nous Esta investigación que nosotros realizamos con cooperación de un sindicato de profesores en Francia tiene como objetivo analizar el impacto de la pandemia l'activité des enseignants. en la actividad de los docentes. Pour cela, Para esto, centré sur nos hemos enfocado en las órdenes o prescripciones qui vont que provienen del Ministerio de Educación francés que determinan parcialmente la actividad de los profesores mais aussi le processus y también nos enfocamos en el proceso de renormalización de las actividades docentes, individuellement. ya sea de manera individual o de manera colectiva. Concrètement, Me refiero con esto a cómo los profesores realizan concretamente su trabajo en este contexto de pandemia actual. conditions de cette renormalisation, También nos hemos enfocado en las condiciones de esta renormalización, es decir, qué medios tienen los colegios organiser leur activité, para los profesores a fin de que ellos puedan volver a la sala de clases. rencontrer También nos hemos enfocado en las dificultades que han enfrentado los profesores y nos ha interesado el impacto de esta renormalización la pandémie, en la salud de los docentes igualmente. l'étude que nous avons réalisée El estudio que nosotros hemos realizado es un estudio qui a porté sur 24 cualitativo, de primaire, un estudio en el que nos enfocamos en 24 docentes à 11 ans. de educación preescolar, es decir, que le enseñan a niños de entre 3 y 6 años. En este grupo hay 2 hombres y 22 mujeres, que representan Hommes-femmes dans ces niveaux scolaires. más o menos de manera proporcional Les enseignants avaient entre a 25 la cantidad de et mujeres 57 ans. y hombres en este rubro. Appartenaient à des La edad de estos participantes es de entre 25 y 57 años y son miembros de distintas escuelas en Francia. Nous
Ahora les comento la metodología. aussi par la pandémie. C'est-à-dire que nous Todos avons hemos sido limitados por la étant pandemia, le confinement qui a touché debido a los notre confinamientos pays au implementados en début Francia 2020, desde marzo del 2020 y durante 2 meses, aller sur le no terrain tuvimos la oportunidad de estar en terreno conociendo a estos docentes, como sí lo habríamos hecho en condiciones normales. Es por eso que nuestra investigación se enfoca des entretiens en entrevistas semi-directifs semidirectivas de 2 heures environ a distancia, avec largas de 10 horas différents aproximadamente, sur en 18 4 mois. momentos Donc, distintos a lo largo de 18 meses. Por ende, este es un estudio longitudinal et durant la période de y durante el confinement, periodo de comme nous ne confinamiento, pouvions pas como no observer podíamos les observar travailleurs, a les los enseignants, trabajadores en terreno, nous a los avons docentes en la sala de clases, utilisé la technique hemos des budgetons. utilizado la técnica que se C'est-à-dire que conoce nous como avons demandé budgeton en aux francés. enseignants de l'étude Es de decir, choisir lo une explico, journée type durant le hemos laquelle pedido a los profesores que elijan un día típico de recenser trabajo en el que nos relaten des activités qu'ils réalisaient el conjunto de actividades que realizan à a lo leur largo de un día activité común y corriente, professionnelle que nos et relaten sus actividades des profesionales activités y qu'ils también font sus actividades de de tipo ya manière personal. conjointe, ¿Para qué? Para ce qui entender relève de l'activité travail, mais aussi les problèmes d'articulation des sphères de vie qui se cuáles sont son joués sus pendant actividades la période profesionales y de cómo travail à sus distance. actividades personales también interfieren, por Je así decirlo, redis con la actividad si profesional. je n'ai pas été claire. Si hay alguna En consulta France, sobre la ce qu'il faut metodología, savoir, me la pueden hacer, por c'est supuesto. que jusque En Francia, lo que hay que saber es que 2020, desde el mes de marzo de les écoles ont 2020, fonctionné las normalement escuelas han sans mesures sanitaires funcionado particulières et ont desde accueilli marzo les enfants. de Le 12 mars 2020, 2020, las escuelas le cerraron président a producto décrété del un confinement COVID-19. généralisé. Antes de marzo de 2020, las escuelas funcionaban Les abiertamente, enseignants ont eh, appris sin ninguna officiellement restricción, le 12 mars y 2020 la los fermeture des docentes écoles se enteraron por la prensa el suivie 12 de marzo del indéterminée 2020 la medida tomada por el gobierno francés de du cerrar las préfectorat escuelas demandé por una la duración poursuite des indeterminada. activités pédagogiques à distance. Y de un día para En otro fait, cette se enteraron que fermeture tenían que realizar clases a s'est distancia. déroulée sur 2 mois. El trabajo a distancia se Et tuvo que le 5 confiar mai 2020, rápidamente en 2 il y a meses, eu une porque el 5 de mayo del décision 2020 de se réouverture reabrió partielle des o écoles se decidió reabrir mais parcialmente las uniquement escuelas. Sin embargo, aux únicamente enfants de parents para los impliqués pour hijos la gestion de la pandémie ou cuyos une padres activité tuviesen un rol esencial para la gestión de la indispensable à pandemia, l'activité. que también tuviesen una Les actividad adultes indispensable para la qui sont colectividad retournés à docente. l'école Por ende, solo algunos niños volvieron a la escuela y los otros se quedaron en sus le hogares. 2 juin 2020. Luego, el 2 de junio del Par 2020, contre, toutes les écoles todas ont las réouvert escuelas volvieron a abrir, 2 de avec des junio del protocoles 2020, sanitaires con stricts protocolos sanitarios muy estrictos et le port du masque y uniquement pour les el uso de enseignants. mascarilla era obligatorio solo para los En novembre docentes. 2020, Desde noviembre del nous sommes dans 2020 l'ouverture générale des écoles nos avec encontramos en un contexto même de les apertura élèves general de las de escuelas plus de 6 ans portent le y ya masque desde obligatoire. noviembre del Je pense 2020 que c'était se le important pidió a los niños mayores de 6 que años je précise usar ces obligatoriamente la détails. mascarilla. Comme j'ai peu de temps pour vous présenter cette recherche, je vais uniquement Sé que tengo m'attarder poco tiempo sur la y période solamente de voy confinement, a parce qu'il me semble que c'est intéressant. enfocarme en el trabajo que nosotros realizamos enfocado en el periodo de confinamiento. Y me parece que Chile sigue más o menos Dans aún cette en etapa période, de ce que nous avons confinamiento. observé, En este periodo que hemos c'est observado, que l'absence d'anticipation de vimos la que part de la l'institution ausencia de anticipación por parte n'a de las pas instituciones permis aux enseignants educativas no le de permitió a los s'adapter docentes au travail prepararse à distance. adecuadamente para el trabajo a Il y distancia. a eu une phase de sidération De hecho, hubo una qui fase ne que podemos llamar s'imaginait como pas fase de sideración, es decir, los docentes nunca se qu'à un moment imaginaron donné, les écoles allaient que en una fermer. etapa
En particular, sus escuelas iban a tener que cerrar. Il y a eu un mouvement de panique Por ende, se produjo un movimiento de pánico extremadamente importante, con el estrés consiguiente, un efecto sorpresa, un efecto de falta de preparación y, sobre todo, un efecto de falta de continuidad pedagógica, que fue muy ampliado. ¿A qué me refiero con eh, falta de preparación pedagógica? Bueno, me refiero a que las instituciones no precisaron en absoluto cómo continuar pedagógicamente en tiempo de pandemia. Y le transfirieron toda la responsabilidad del trabajo a distancia a los profesores, haciendo referencia a su carácter profesional. Entonces, los profesores se vieron de un día para otro prácticamente con la obligación de trabajar a distancia sin tener directrices claras. También nos dimos cuenta de que en muchas escuelas no se les hizo llegar ningún material para poder trabajar a distancia junto con sus alumnos. Los profesores se vieron obligados a trabajar con sus propios computadores, con sus propios celulares, que muchas veces tenían que compartir con sus hijos, con sus maridos o esposas, etc. Y los profesores tuvieron que arreglárselas por su cuenta, muchas veces informándose sobre cómo utilizar la tecnología por su propia cuenta. Porque la ayuda, la capacitación de las escuelas llegaron muy tarde, muchas veces cuando los profesores ya se habían organizado para la nueva normalidad. Además, las plataformas institucionales preconizadas por parte de las instituciones educativas para enviar trabajos no funcionaron, porque las escuelas subdimensionaron o subestimaron la comunicación digital con sus profesores. Por ende, lo que vimos fue que muchos estudiantes y profesores tuvieron que trabajar con sus propios medios, usando medios informales de comunicación, como por ejemplo WhatsApp, para estar en contacto y seguir estudiando y enseñando. Seul, parfois avec des collègues, à se servir. Por ende, vemos que tanto trabajadores de la educación como alumnos tuvieron que arreglárselas por su cuenta. Tuvieron que descargar aplicaciones que no conocían, participar en actividades virtuales en las que nunca habían participado. Y por supuesto que se encontraron con una gran dificultad igualmente, la dificultad de comunicación entre estudiantes y alumnos. Los padres muchas veces se convirtieron en mediadores entre padres y docentes. Los alumnos, los estudiantes, necesitaron tiempo para adecuarse a esta nueva lógica de comunicación. Por ende, hubo una etapa de investigación, de preparación, para poder estabilizar la realidad educativa. Y eso, por supuesto, que preocupó mucho a los profesores e igualmente a los estudiantes y a sus familias. Algunos profesores mostraron tener mucha creatividad y mucho ingenio en su trabajo. Algunos crearon canales YouTube, compartieron esos canales YouTube con otros colegas para enseñar. Algunos, por ejemplo, crearon material interactivo como libros en PDF para interactuar con los alumnos. Es decir, este periodo de trabajo a distancia fue un periodo muy breve en donde se perdió el contacto entre los miembros de la comunidad educativa, porque para algunos este periodo de primer confinamiento fue un periodo en el que pudieron encontrar un espacio de desarrollo personal y también profesional. Y me parece que hay tres factores que han favorizado esta
que han favorecido esta creatividad, este ingenio en el periodo primero de confinamiento. En primer lugar, la libertad que el gobierno le dio a los profesores para que innoven. Los colectivos de trabajo que en algunas escuelas eran muy fuertes, los grupos humanos de docentes que estimularon la creatividad de sus miembros. Y por supuesto la experiencia tecnológica. La experiencia tecnológica era muy desigual y la pandemia vino a promover el uso tecnológico por parte de todos. Puedo solamente insistir en esta creatividad, en este ingenio que se vieron acompañadas de una carga de trabajo aumentada. ¿A qué me refiero? Efectivamente, este periodo de trabajo a distancia llevó a un alto desgaste de los profesores, porque tenían que preparar clases a distancia y tenían muchas exigencias como responder a mensajes de apoderados, de los mismos estudiantes, y esta carga excesiva o adicional de trabajo muchas veces fue subestimada por las instituciones educativas. Esto, por supuesto, que generó una dificultad en los profesores porque se les aumentó la carga de trabajo, tuvieron que reducir el tiempo que le dedicaban a algunas actividades y tuvieron que regular sus propias agendas. Por ende, esta noción de carga de trabajo tiene que ser entendida con la carga cognitiva de este periodo. Y también hay que entender la dimensión emocional y afectiva que tuvo lugar en este periodo. Es decir, los docentes, en algún momento muchos tuvieron miedo de perder la atención de sus estudiantes. Para ya dar fin a mi presentación, quisiera mencionar que sí, los docentes se involucraron muchísimo en este periodo para hacer lo mejor de acuerdo a sus métodos y medios en esta situación degradada, por decirlo así. Comenzaron a sentir mucha rabia hacia sus propias instituciones y hacia el Ministerio de Educación, porque se sintieron desvalorizados, porque no fueron tomados en cuenta para decisiones políticas, porque tampoco se les acompañó en la implementación del trabajo a distancia y tampoco hubo un acompañamiento en el proceso de reapertura de las escuelas. El protocolo sanitario muchas veces resultó ser completamente irreal para el funcionamiento de una escuela. Y también los profesores sintieron una falta de consideración en cuanto a a la sobrecarga de trabajo que se les asignó para poder hacer frente a su trabajo. Hubo dos momentos de mucho estrés. Uno, el anuncio de cierre de escuelas, que produjo un periodo de caos, del cual les hablé, y también la etapa de reapertura de las escuelas, en donde fue necesario implementar protocolos que no eran realistas y que eran totalmente inéditos. Y estos protocolos resultaron ser muy difíciles, especialmente para los directores de las escuelas, porque en Francia los directores son docentes como los demás, es decir, la carga del director de una escuela fue aún mayor, porque aparte de ser directores, eran docentes igualmente. Y para terminar sobre lo que estuvo en juego en cuanto a la salud, yo diría que los reajustes de la actividad docente durante la pandemia, yo solamente me he enfocado en el trabajo a distancia, pero hubo otras fases también de mucho estrés. Estos ajustes, estas sobrecargas de trabajo han tenido efectos en la salud que se traduce en una gran fatiga, en un gran cansamiento, una sensación de desgaste. Y desde octubre de 2020, cuando reabrieron muchas escuelas, ya los docentes se sentían sobrecargados. Por ende, ver el hecho de que la salud mental de los profesores se vio muy afectada.
Y como a muchos profesores se les pidió volver a la sala de clases rápidamente, hubo muchos profesores que se contagiaron con COVID-19. Hubo cierre de escuelas, cierre de clases y hubo una gran preocupación en cuanto a aquellos docentes frágiles en salud. O también docentes que experimentaron grandes dramas familiares con otros familiares estando contagiados. Por ende, podemos decir con claridad que el virus afectó grandemente la labor de los docentes. Habiendo dicho esto, les agradezco su atención. Agradecemos a la profesora Dominique Caubarel por su presentación. Para continuar con nuestro seminario, quiero dejar con ustedes a la profesora Patricia Guerrero, psicóloga de la Universidad Católica, máster y doctora en Sociología de la Universidad de París 7, Denis Diderot, y académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, y quien hoy nos expondrá el tema Aprendizaje digital entre pares, una forma para cuidar al profesorado en tiempos de pandemia. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Olaya. Muchas gracias a Dominique. Yo decía que Dominique es una de las personas que son referentes para mí en temas de trabajo docente. La conocí hace un par de años en Canadá y te agradezco mucho que hayas venido a conversar con nosotros. La aproximación ergonómica es una aproximación súper interesante para este tipo de trabajo. Así que merci beaucoup, Dominique, de estar aquí. Muchas gracias a los decanos que han estado aquí invitándonos a este trabajo, y también a las autoridades de las escuelas, y en particular a Olaya Grau y toda la Escuela de Trabajo Social con quienes hicimos esta asociación. Y muchísimas gracias por invitarnos a trabajar en esto. Olaya es la directora de este proyecto de la Vicerrectoría, a Nicole y a Alicia, que nos van a comentar, y en particular a los intérpretes de señas y a los equipos periodísticos y de comunicaciones de la Escuela de Trabajo Social y de la Facultad de Educación, que sin ellos esto no sería posible. Así que muchísimas gracias. Yo quiero agradecer también a Romina Díaz, que es mi coinvestigadora en este trabajo, que ella ha hecho este PPT maravilloso, así que lo voy a compartir. No sé si se ve. ¿Sí se ve? Ya, muchas gracias. Entonces les voy a presentar esta investigación que se llama Aprendizaje digital entre pares. Deme un segundito. ¿Por qué cuidar la salud mental docente? Al igual que Dominique, participo de una red de sindicalistas de latinoamericanos. Ahí están todos los distintos sindicatos y movimientos con los que trabajamos. Y tempranamente el año pasado nos encontramos con que Chile hicimos una encuesta en la que participamos, y si verán en el gráfico, Chile aparece como uno de los países con más sensación de afectación de la salud mental con la pandemia. Verán otros países que no estaban tan mal, y nosotros estamos aquí con un alto número de profesores que han afectado mucho, no le ha afectado en absoluto, y tenemos muchos más que en otros lugares, Costa Rica también. Y suponíamos que había que pensar el trabajo. Algo que nos llamó la atención fue cómo estaban trabajando nuestros docentes, y muchos con encuentros virtuales, pero mucha mensajería WhatsApp, mucho correo electrónico, muy poca plataforma educativa y harto llamado telefónico. Como verán, aquí son los celulares de los profesores, al igual que en Francia, los que empiezan a trabajar con esto, ¿no? Es absolutamente meterse en la vida privada de los docentes. Entonces dijimos, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta encuesta que la hicimos el año pasado? Y aquí agradecer
al quien nos ha organizado aquí en Chile, que es Javier Campos, y al principal de la Universidad Austral, y al principal analista del trabajo, que es Juan Pablo Quirós, del CIAE. Y entonces nuestra idea es cuál es la correlación como qué correlacionan con la autopercepción de salud mental más o menos dañada. Cuando los directores y sostenedores parecieran no dimensionar que el cambio es enorme, dejando las mismas exigencias y no de cambios de contrato, no haciendo mucho uso de WhatsApp a través del celular, que hace estar disponible las 24 horas, baja conexión de los estudiantes y poco manejo digital, entonces las herramientas que tienen a mano es el WhatsApp. Y aprender otras herramientas parece un desgaste porque no hay tiempo para aprenderlas en las tareas cotidianas. Entonces nos asociamos con una escuela con la que trabajamos en un Fondesit y que por temas de ética ellos nos pidieron dejar el nombre en total anonimato, pero además después de hacerlo con esta escuela trabajamos con otras, hemos ido trabajando en otras escuelas y también con la experiencia que tenemos en formación continua, es un curso que vamos a dar en Centro UC, que es nuestro centro de formación continua. Entonces, la idea es seguir avanzando en esto. Entonces, quisiera partir con una frase que dice: nos han venido a capacitar informáticos, pero con estas profesoras nos dimos cuenta cómo aprendimos a usar el Classroom, una profesora participante del curso. Es interesante porque yo soy re mala para lo informático, pero mi colega Romina Díaz, ella es súper buena, y en realidad ella es psicóloga, no tiene ni una formación formal en esto, y había aprendido como profesora universitaria a moverse en el ambiente del Classroom. Y entonces hicimos un taller que fue desde la sociología clínica, que tiene que comparte algunas ideas con la ergonomía, y el objetivo fue capacitar en herramientas digitales a través de un espacio colaborativo, pero que el intercambio fueran los sentimientos asociados al cambio de la labor por la pandemia. O sea, íbamos a trabajar las herramientas digitales, pero el contenido de lo que íbamos a hablar era cuáles eran los sentimientos asociados a la pandemia y cuál era la vivencia subjetiva de lo social, que es lo fundamental de la sociología clínica. Uno entiende que es la vivencia subjetiva de lo social. Aquí hicimos una metodología del taller, teníamos 7 sesiones de 1 hora y partíamos con una bienvenida con música, con una actividad de rompehielo, de pizarra de Zoom, votaciones, ruleta online, Google Earth, donde queríamos viajar, el Mentimeter, entre otros, y las preguntas eran: ¿cuán sobrecargados están? ¿Qué les está pasando? ¿Cómo están viviendo la pandemia? Y jugando un poco con ese rompehielo, aprendíamos una herramienta digital, Paddle, Jamboard, y sobre todo empezar a moverse en el Classroom. Y después teníamos un trabajo en grupos pequeños de experimentación. Y el cierre de la sesión con la visualización conjunta de las producciones realizadas en los grupos pequeños. Nunca hicimos plenarios eternos porque no nos alcanzaban 1 hora, solo visualización de la producción y del compartir estas situaciones difíciles a través de las herramientas digitales. Entonces, el rol de la monitor era una asistencia de la exploración de los profesores, una acogida de los comentarios y una retroalimentación de la tarea. Y el contenido a trabajar era compartir la experiencia del trabajo a distancia y atreverse a trabajar los conflictos de las escuelas. Entonces, la intervención en sociología clínica es una intervención que entiende que la crisis sanitaria es paradojal, que es catastrófica, crisis, que hay contradicciones, pero que también hay espacios, como decía Dominique, que en ciertas puede tener creatividad, innovación, solidaridad, inteligencia. Y el malestar en el trabajo se produce por la violencia de no estar atenta a las necesidades de las personas, y también por esto que decían de la prescripción de una tarea, ¿no?, que decía Dominique, en que se subestima lo que de verdad se tiene que hacer. Entonces el desafío era atender a lo sensible, lo experimentado, lo subjetivo.
Y aquí la noción de salud mental es de Faita y Soyat, que es un autores que me recomendó Dominique, que la idea es sentirse responsable de los actos. La salud mental en el trabajo no es solo hacer mindfulness y tener tiempo libre, sino estar bien en el trabajo es tener responsabilidad de los actos, sentirse imprescindible, inscribir su marca en la actividad que realiza, y por supuesto que la actividad que te piden, por la que te están evaluando, la que te están prescribiendo, no sea tan distinta a la actividad real. Y aquí el principal problema del trabajo docente, para mi gusto, y por qué estamos en salud mental tremendo, que no me voy a meter ahora, es que la prescripción de lo que tienen que hacer los docentes es muy distinto a lo que hacemos realmente, porque hay una mala concepción, partiendo por el currículum, que ha sido muy, muy limitado, pero efectivamente el currículum es tremendo, y además toda la exigencia de las normativas y las exigencias de rendir en pruebas estandarizadas y todo el control que significa la profesión docente en Chile, en particular, uno de los países más neomanageriales de Latinoamérica, y que tal vez por eso pudiera explicar esta tendencia a sentirse agobiado. Aquí lo primero que hicimos, el primer trabajo fue cómo ha cambiado mi rol en la organización. Y aquí pedimos dibujar el rol, se fotografía y se conversa en grupo y se ponía en el Padlet, una herramienta que a nosotros por lo menos muy interesante. Segundo, un trabajo con herramientas teatrales, bajo este subterfugio, cualquier parecido con personas o situaciones reales existentes es mera coincidencia. Hicimos un radioteatro construido a partir de los principales conflictos y trabajamos el Jamboree a partir de eso. Después los desafíos organizacionales para mejorar la tarea docente, y aquí fue ¿por qué estamos con estos problemas que teatralizamos? Y aquí analizamos la organización, los valores, la estructura, el material, y por sobre todo cuáles eran las prescripciones ministeriales y si tenían el tiempo para hacerse cargo de eso. Y después armamos unas microexperiencias para la acción, grupos de apoyo, que aquí mi equipo de gestión de aula, donde yo hago clase, ha sido fundamental. Los más avanzados como monitores, trabajo colaborativo, trabajar para echar a andar el Classroom y disminuir sobre todo el uso de WhatsApp en la escuela. Voy a ir rápido con los aprendizajes. Lo primero es que la alfabetización digital docente ha sido individual fundamentalmente y colectiva, muy poco. Entonces dice, no basta con tener un celular, no basta con prender y apagar los aparatos, decía una profesora, se necesita más que eso, y esto no puede ser individual. Es más fácil cuando es derechamente colectivo. Segunda cosa, miren aquí este radioteatro que aparece a partir del primer análisis del rol, y dice, la veo con un delantal puesto, revolviendo una olla, cuando le piden a una alumna que prenda la pantalla. Siguiéndole comida al hermanito más chico, igual a mí me da pena esto. Y dice, y ahí me di cuenta y me quise morir. Se me llenaron los ojos de lágrimas y tenía que seguir con la clase. La alumna esta tenía 12 años. Perdona, Jorge, dice la profesora en este radioteatro, me da mucha pena, nos preocupan los niños sin conexión. Y aquí el problema de la desigualdad y de acceso a la tecnología no es un problema solamente, no es un problema que les da tristeza, ¿no? Es que de verdad es tremendo ver la realidad de la mayoría de las escuelas chilenas, y esta familia era en particular migrantes sin ninguna red. Entonces estamos en una situación de que, ¿cómo voy a hacer clases en internet con algunos si tengo a la mitad que no está conectado? Aquí el tema del error y la incompetencia, y el tema de que es muy difícil, que el aprendizaje no es lineal en el tema de la tecnología. Doy 2 pasos para adelante y 2 para atrás, pero muchas gracias, lo logré y me dieron ganas de seguir explorando. Aprender no es solo enseñar, es estar ahí y acompañar, como lo hizo Romina, y aprendí también yo muchas cosas. Y después, la paradoja del tiempo sobre lo digital.
aquí hay un diálogo. Dice primero, no quiero estar mal en esta silla, me está matando. Y dice, si aprendo a usar el Classroom, ¿puedo dejar de usar WhatsApp? Sí, pero tiene que aprender a usarlo bien. Tienes que invertir tiempo. ¿Y en qué minuto exploro esas herramientas entonces? Entonces es aprender más para poder trabajar. Hay que invertir un tiempo y eso no se dio ese tiempo para invertir, sino que se daban capacitaciones lineales y eso no puede ser, es otra forma de aprendizaje. Una profesora decía, cuando me toque apretar solo un botón, cuando sea instantáneo voy a subirme. La tecnología es tremenda y no se le dio el espacio. Y por último, el tema de la catarsis, que es importante trabajar, ahí lean, es que es importante trabajar el conflicto en la escuela. Aquí hay una estigmatización de la queja de los profesores. Aquí si no partimos del conflicto, no partimos de las dificultades, no vamos a estar dando cuenta de las dificultades. Entonces hay que dar un espacio para la queja, para los conflictos, para el sufrimiento, para el dolor. Hay que aprender colectivamente con creatividad y con sentido del humor. Hay que develar esta brecha entre el trabajo prescrito y el trabajo real. Hay que responsabilizar a los actores educativos, el ministerio, los directivos, los sostenedores, la familia y los docentes. Yo aquí quiero ser bien clara. Aquí los docentes no tienen la percepción de haber sido acogidos para tener todos los niños conectados a internet. Llevamos mucho tiempo y esto, como verán, no es solo un dolor, no es solo que se sienten que están con problemas, se sienten que la desigualdad chilena del sistema educativo hace que estamos en una desigualdad y que tenemos que mejorarlo. Aquí no se puede hacer como que no pasa nada, aquí está pasando algo grave y hay que tomárselo en serio, hay que pensarlo, hay que trabajar y hay que dar espacio para esta reconceptualización del rol. Y ahora con la presencialidad vuelve también la reconceptualización del rol. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. A continuación, para comentar ambas exposiciones, quiero dar la bienvenida a las profesoras Alicia Raceto y Nicole Álamo, académicas de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Cada una tendrá 10 minutos para realizar sus comentarios, para luego continuar con las preguntas de nuestro público. En primer lugar, quiero invitar a realizar sus comentarios a la profesora Alicia Raceto, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica. Bienvenida, Alicia. Gracias, Olaya. Hola, buenos días a toda la audiencia. Voy a hacer mi comentario a las notables ponencias realizadas por las doctoras Patricia y Dominique. Los profesores se han visto brutalmente exigidos durante la pandemia, porque no hay nada más complejo que desarrollar un vínculo interpersonal entre profesores, alumnos, familias, de una relación educativa a través de una plataforma de comunicación digital, ya sea Meet, Zoom, porque es un contexto diametralmente opuesto a lo que ocurre en la sala presencial de clases. No hay ruido ambiente, no ves las caras de los niños habitualmente, los niños están silenciados, no se mueven, no hay recreo, y además es una comunicación intermitente si es que la conectividad no anda bien. Entonces parecería que está todo en contra para forjar una relación, un vínculo interpersonal de enseñanza y aprendizaje. Entonces aprender de las herramientas digitales no resuelve el estado emocional de los profesores, como muy bien lo plasmó Patricia en su ponencia. Como dice Goleman, la salud mental está relacionada a las relaciones con otros. Los estados emocionales de otros nos construyen. Porque como dice Goleman, tenemos un cerebro social que detecta las emociones de los demás y nos vamos igualando a esas emociones. Entonces, los profesores lo que necesitan, entre muchas otras cosas, ciertamente, es apoyo del entramado social, empatía, requieren desarrollar relaciones de confianza, requieren de trabajo colectivo, de favorecer los vínculos sociales, de un trabajo colaborativo, que yo creo que fueron
los ingredientes esenciales de la experiencia que describió la doctora Patricia. Y es aquí donde me detendré en mi comentario, en la confianza como un ingrediente central de toda relación educativa. Como dice Hargreaves y Fullan, una de las principales características de la educación que se imparte en las escuelas es su carácter eminentemente social. La educación se desarrolla a través de relaciones sociales entre los distintos actores que componen el establecimiento, los estudiantes, los profesores, los paradocentes, los apoderados y los directivos. Y como dicen estos autores, la educación tiene lugar en el seno de grupos sociales que interactúan, que se comunican, y entre los cuales pueden generarse incluso lazos de amistad. Entonces, la organización escolar es una red de relaciones sociales, como dice Jackson. Y la labor de todos, particularmente la de las familias, profesores, equipos directivos, como hemos visto en esta pandemia, se encuentra ligada y es altamente dependiente y vulnerable a la del otro. Y esto lo dicen dos autores que son Brick y Schneider. La dependencia en esta relación se origina producto que para lograr el objetivo de la educación, el trabajo de un profesor se ve condicionado por el que realizan los demás docentes en términos del aprendizaje que logran los estudiantes de ciclos anteriores. Y a la vez, como hemos visto en la educación virtual, ¿no es cierto?, el trabajo de un profesor también se ve condicionado por el apoyo que brinda a las familias, a sus hijos desde casa. Entonces hay una gran interdependencia por la naturaleza de la función que cada uno tiene dentro de los establecimientos educativos. Entonces, que en contextos de tan visible interdependencia entre las personas como son los escolares, es funcional a la efectividad de los mismos el que la confianza sea cultivada y que todos los miembros de la organización se vean como responsables de ello, en especial los directivos. Pero en un contexto de crisis sanitaria como el que hemos vivido durante el último año y medio, de crisis sociopolítica y una crisis importante de salud mental, las presiones que llegan a la escuela, como el uso de las herramientas digitales, se suman a las presiones ya existentes, que eran múltiples y variadas, afectando brutalmente el trabajo de los profesores y su propia salud mental. Entonces, por ello es que las relaciones interpersonales que se forman, y es por eso que todas estas experiencias que se realizan en las escuelas, como las que describió Patricia, se convierten en pilares que sustentan la posibilidad de procesar esas presiones. Según Goddard, las instituciones sociales dependen diariamente de la calidad de las relaciones interpersonales de quienes la conforman. Y cuando están caracterizadas por la confianza, las relaciones entre profesores, familias y directivos se constituyen en los cimientos de la organización escolar, que permiten desarrollar, a mi juicio, un proceso sostenible de cambio, asentado en el vínculo social entre quienes forman parte de la organización. Y entonces se puede comprender así que las relaciones interpersonales entre los actores de la escuela pueden ser facilitadores de los procesos de mejora de funcionamiento escolar, y por eso es que las experiencias de esa naturaleza, como las que vimos hoy en este seminario, son tan importantes. Y es aquí entonces donde aparece como un recurso de especial interés, como una cualidad de vital importancia, el concepto de la confianza, y en particular el de la confianza relacional, ya que postulan dos autores que son Brick y Schneider. Y este concepto de confianza relacional es entendido como una propiedad de las organizaciones escolares que se constituye como un recurso central para el mejoramiento educativo. La confianza puede asumir tres formas: la confianza orgánica, la contractual y la confianza relacional. La orgánica es aquella que opera cuando los individuos creen de manera incuestionable en una autoridad moral de una institución social. Suele darse en comunidades locales, en el caso de escuelas religiosas más bien fundamentalistas, en el caso de iglesias, sectas. Es una confianza incondicional de completa obediencia hacia un líder. La confianza contractual, en cambio, es más común en las instituciones de la sociedad moderna. Ya es dominante en las organizaciones jurídicamente establecidas. Con este tipo de confianza, con la contractual, suelen operar muchas organizaciones escolares
y se genera sobre la base que el intercambio social es material e instrumental y está regido contractualmente. El contrato define las acciones básicas de las partes y por lo cual no se invoca en este tipo de confianza la dimensión ético-moral. En cambio, eso sí se incorpora en la confianza relacional, ya la dimensión ética moral. Entonces, porque dada la naturaleza social y moral que tiene el quehacer educativo, es necesario actuar de acuerdo a ciertas motivaciones comunes, sobre todo en un contexto como el que actualmente estamos, de esta crisis de salud mental que afecta al profesorado y a todos los actores en realidad de la comunidad educativa, donde hay que tomar decisiones de forma colectiva, y hay que más que nunca generar esfuerzos que son extracontractuales, ¿no? Dedicamos muchas horas más de las establecidas a trabajar en favor de los estudiantes para lograr los objetivos. Entonces, en contextos como estos se hace mucho más visible la importancia de que las escuelas cuenten con esta confianza relacional, que permitan hacer frente y volver resiliente a la escuela en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo se construye la confianza relacional? Bueno, esta es una teoría compleja, es un modelo que tiene varios niveles, pero las experiencias descritas por las profesoras Dominique y Patricia yo creo que dan importantes pistas de cómo contribuir a la producción de la confianza relacional. Por ejemplo, se habló, ¿no es cierto?, de la educación colectiva, de la relevancia del vínculo, del trabajo cooperativo, de la comunicación constante entre estudiantes y familias. Pero la confianza, a mi juicio, tiene que ser un componente cotidiano de las relaciones interpersonales y un componente además sostenible de las relaciones interpersonales y especialmente promovidos por los líderes educativos, ya quienes tienen que ejemplificarla, modelarla y promoverla. Entonces ellos tienen un rol muy importante además de los profesores. La confianza relacional entre los profesores se basa en una comprensión común acerca de las materias que los estudiantes deben aprender, cómo deben conducirla y cómo los estudiantes se deben comportar, además de todas las cuestiones éticas morales de las cuales hemos hablado. Y el nivel intrapersonal de la confianza se construye de una manera, y Britt y Schneider plantean, ellos dan pistas de que existen 4 aspectos fundamentales de una relación interpersonal que sirven como criterios para discernir acerca de la confianza que voy a depositar con el otro. Entonces, mientras existan como cualidades las relaciones interpersonales, nos van a dar más posibilidades de construir relaciones de confianza. O sea, aplicando estos criterios que ahora les voy a mencionar, se puede construir un juicio acerca de la confiabilidad del otro. Y estos son demostrarse al interior de una comunidad educativa con el respeto, ¿ya? Y el respeto se refiere al reconocimiento de la importancia del rol que cada persona tiene en la educación de los niños y de esta mutua dependencia que existe entre las partes involucradas en esta actividad. Y es un respeto que necesita ser recíproco, es decir, demostrarse entre profesores, entre directivos y profesores, y entre profesores y estudiantes, y también con la familia. Otro aspecto importante para construir relaciones de confianza es demostrarse competente, ¿no? Y eso se refiere a la ejecución de las responsabilidades formales del trabajo esperado que los individuos que forman la comunidad educativa tienen que demostrar, ¿no? Tiene que ver con la habilidad que cada uno demuestra para lograr los resultados deseados. El tercer criterio relevante para construir relaciones de confianza es la estima personal hacia los demás. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Es el sentirse cuidado por el otro, ¿no? En la práctica cotidiana, entendiendo que cualquier acción de los miembros para reducir el sentimiento de vulnerabilidad afecta positivamente la confianza interpersonal. Y por último, otro aspecto importante para construir relaciones de confianza en un contexto tan complejo como el actual es la integridad. Ya, y eso en un sentido básico tiene que ver con la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, en un sentido más profundo, la integridad implica la perspectiva ética y moral que guía el trabajo de las personas. Entonces, bueno,
Finalmente, decirles que la presencia de confianza le otorga calidad a las relaciones interpersonales, hace a las personas actuar distinto, fomenta la resiliencia de las instituciones escolares en un contexto de cambio, de crisis y de extremas presiones que están afectando a la escuela, posibilita el trabajo colectivo, favorece la comunicación, la coordinación, la generación de acciones en equipo, acercándose entonces así cada vez más a las metas formuladas en una organización escolar. Gracias por los minutos. Gracias, Alicia, por tus comentarios. A continuación, y también para realizar sus respectivos comentarios, dejo con ustedes a Nicole Álamo, doctora en Psicología de la Universidad Católica. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias, Olaya. Buenos días a todos y a todas. Voy a compartir una presentación que hice a partir de las interesantes exposiciones de las profesoras Patricia y Dominique. ¿Se ve bien? Sí. Ya, gracias, Olaya. Entonces, para comenzar, yo quisiera compartir con ustedes algunos datos de encuestas, de distintas encuestas que se han hecho relacionadas con la salud mental de los profesores. Y, por ejemplo, esta encuesta de Elige Educar nos muestra que el 77% de los profesores manifiesta estar entre estresado y muy estresado. Y estos resultados además dan cuenta de un alza de un 24% respecto del primer estudio que se había hecho en mayo. Esto es del año pasado, del 2020. Por lo tanto, esto deja en evidencia de que el estrés, lejos de disminuir a medida que avanzaba la pandemia, fue cada vez aumentando. Pero además del estrés, se observa que 87% de los profesores padece agobio o tensión, 83% sufre alteraciones del sueño, 72% dificultad para disfrutar de sus actividades diarias, 67% siente disminuida su felicidad y 62% experimenta falta de concentración. 44% reporta síntomas que pudieran dar cuenta de la presencia de psicopatología. Pero además se observa, además de este desgaste extremo, se observa que solo el 6% de los profesores encuestados siente total compromiso y pasión por la labor que están realizando. Otro estudio demuestra que el 84,5% de los profesores manifestó tener un alto desgaste emocional, 80,3% dice sentirse agobiado, 84,7% cansado físicamente, 53,6% expresa sentirse entre frecuente y muy frecuentemente saturado por el trabajo, mientras que 85,4%, y esto lo vamos a retomar al final de mi comentario, manifiesta sentirse ilusionado, pese a todo, sentirse ilusionado por el trabajo que están realizando, y 93,3% piensa, desde a veces a muy frecuentemente, que su trabajo sigue representando un reto estimulante. Finalmente, este otro estudio da cuenta de la presencia de sintomatología importante en términos de estrés, de frustración, de angustia e impotencia, pero también síntomas asociados a la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad, el aumento del apetito y el desánimo. Todos síntomas asociados ya sea a trastornos ansiosos o trastornos en el ámbito de la depresión. Pero además se observan ciertas diferencias en los resultados según la dependencia de los establecimientos. En el caso de los profesores de colegios públicos o municipales, se sienten ligeramente más frustrados, angustiados e impotentes, mientras que los de colegios particulares se sienten ligeramente más estresados que los de otras dependencias. Y lo que nos presentaron Patricia y Dominique nos permite entender y dar algunas luces respecto de estos resultados. Sin embargo, en lo personal me llamó poderosamente la atención, más que los resultados de estas encuestas que uno pudiera decir eran esperables, me llamó la atención los comentarios que uno puede encontrar como post de estas publicaciones de la prensa.
y encontramos frases como esta: flojos y mediocres. No soy profesor, pero no corresponde, viejo. Esto en respuesta a alguien que le recrimina a esta persona que acaso es profesor. Mediocres y flojos. Otro dice, es un chiste, agotadísimos, descarados. Algunas veces para ejercer esta profesión se requería más que tener hambre, tener vocación. Otro dice, un par de horas de clase y están agotados y sin traslados, en herramientas computacionales súper pobres, es decir, además increpa a los profesores por la falta de manejo computacional. Y otro les increpa si acaso son los únicos que están sufriendo en esta pandemia. E incluso más, dice, solamente sobreviven los que poseen fuerza mental, y el resto a llorar a otro lado. Y seguimos con comentarios similares, ¿no? Si ellos están estresados, me imagino cómo estarán los policías y trabajadores de la salud. Pareciera ser que solamente ciertas profesiones tienen derecho a deprimirse o a angustiarse, y solamente aquellos que están lidiando con la pandemia en términos de salud. Otro, con palabras bastante irreproducibles, dice, trabaja, tal por cual. Y otro dice que no están ni mejor ni peor que muchos otros. Vieja floja, a todos los telemáticos nos pasa lo mismo, pobrecitos, todo el resto trabajamos desde las casas, tomando piñas coladas, 30 minutos de clases al día, etc. ¿De qué manera entonces las presentaciones de Dominique y Patricia permiten iluminar y reflexionar respecto a estos juicios que se emiten desde la opinión pública? Por un lado, desde la sociología clínica, como plantea Patricia y otros autores, desde la sociología clínica podemos ver que la vivencia subjetiva de la población, por ejemplo, el desgaste de los profesores, se relaciona no solamente con un fenómeno intrapsíquico, sino que tiene que ver fuertemente también con los fenómenos sociales. Y en esto quiero poner énfasis a propósito de, más allá de los resultados de las encuestas, de estas opiniones de la opinión pública, que los profesores lo único que hacen es quejarse, que son flojos, que están solamente un par de horas al día, algunos dicen media hora, frente a la pantalla, que de qué se quejan. Y eso, sin duda, que aumenta el malestar y el sufrimiento. Es decir, ya la jornada laboral es extenuante, ya carecen en un principio de ciertas herramientas tecnológicas, y tener que enfrentarse a este enjuiciamiento social claramente puede ser causa de un aumento en el sufrimiento y en el malestar. Y una de las personas que participan en estas encuestas que les presenté plantea, los médicos hoy efectivamente tienen más pega, pero es un trabajo que ya conocen. Es decir, los médicos, enfermeras, si bien tienen una sobrecarga, no se enfrentaron a la incertidumbre que sí enfrentaron los profesores, de enfrentarse a un trabajo para el cual no estaban preparados. Pero no solo vemos este tipo de juicios en la opinión pública, y esto también nos entrega luces de las causas del profundo malestar de los profesores. Cuando tenemos ministros, por ejemplo, que dicen que los profesores están buscando no trabajar, ¿sí? Y que pareciera ser el único caso en el mundo donde los profesores no quieren trabajar. Por lo tanto, se increpa incluso al colegio de profesores de que está buscando no argumentos en términos de poder salvaguardar la integridad de los profesores en el retorno a la presencialidad, sino que simplemente están buscando excusas para no trabajar. Incluso se cuestiona su vocación. Y más allá, ¿cierto? Un senador incluso dice que muchos de los profesores han estado de vacaciones durante el año pasado. Y se propone que hay que empujarlos a retomar su labor docente. Tal como plantea Patricia en su estudio, que nos permite, ¿cierto?, entender como hipótesis estos resultados de la encuesta, que dicen que los profesores de establecimientos públicos se sienten más frustrados, angustiados e impotentes, versus los de establecimientos privados que parecieran sentirse más estresados. Y esto nos invita a reflexionar acerca de lo que tanto Patricia como Dominique planteaban respecto a la brecha entre el trabajo prescrito con el trabajo real. Y Dominique, ¿cierto?, señalaba que el sufrimiento está ligado a esta brecha en términos de que aquellos que diseñan lo que se debe hacer ni siquiera muchas veces imaginan los problemas reales con los que se encuentran aquellos que tienen que implementar estos diseños.
Y aquí aparece, ¿cierto?, una frase del estudio de Patricia, de una profesora, que dice: nos preocupan los niños sin conexión. Como la niña, que con mucho dolor, ¿cierto?, la profesora expone que la ve que mientras tiene que estar conectada a clases, le tiene que estar preparando la comida a su hermano menor. Y entonces nos enfrentamos al problema de la desigualdad en el acceso a la tecnología. Y pudiera ser, en términos de hipótesis, que aquellos profesores de establecimientos públicos, más que sentirse solo estresados, se sienten angustiados e impotentes y frustrados frente a la realidad que enfrentan sus alumnos y que es la falta de acceso a una buena conectividad. Por lo tanto, aprender herramientas que ellos saben no van a llegar a todos, sin duda que aumenta esta sensación de impotencia y de angustia. Y por eso la relevancia que plantea Patricia de analizar la política pública asociada con el trabajo online, y se llega a concluir que esto finalmente no ha ido aparejado de políticas públicas adecuadas. Ya vimos lo que plantean incluso algunas autoridades, ¿cierto?, señalando que los profesores derechamente no quieren trabajar. Y entonces el problema de la conectividad y de los aprendizajes recae única y exclusivamente en las comunidades educativas, aumentando sin duda la desigualdad. Pero el malestar en el trabajo y la pérdida de sentido finalmente son síntomas, como plantea Patricia, de no estar atento a las necesidades de las personas, en este caso los profesores. Y es lo que vemos lamentablemente desde algunas de nuestras autoridades. Por lo tanto, si el trabajador es pensado solo como un aplicador de técnicas y no se considera su individualidad y lo que le está pasando en términos emocionales y psicológicos, evidentemente pierde también, y eso permite entender parte de los resultados de la encuesta, pierde también el interés, la motivación y aumenta sus índices de problemas en términos de salud mental. Y tal como plantea Dominique de manera similar, el sufrimiento en el trabajo tiene que ver con que no se pueden llevar a cabo estos debates al interior de las instituciones. Y no solo al interior de las instituciones, porque como vimos a nivel de autoridades, se desacredita, se deslegitima y derechamente se denigra al profesional docente. Por lo tanto, están dadas las condiciones desde nuestro contexto político, educativo, para llevar a cabo estos debates que plantea Dominique, son tan necesarios para mitigar el sufrimiento en el trabajo. Y esto sin duda que conlleva, tal como decía Dominique y Patricia, rabia, desvalorización y falta de comprensión. Y luego nos encontramos al problema actual, ¿cierto?, de la normalización o la renormalización, que, tal como dice Dominique, ya lo están enfrentando y lo enfrentaron en Francia. ¿Están dadas las condiciones en Chile para retomar la presencialidad? ¿Están dadas las condiciones para poder cumplir con los protocolos? Y pareciera ser que en Francia, al igual que en Chile, las condiciones no están dadas. La aplicación de los protocolos es irreal. El distanciamiento físico con salas de clases que generalmente albergan a más de 40 alumnos claramente son irreales. Y por lo tanto nos enfrentamos nuevamente a la desigualdad. Mientras en algunos establecimientos se puede cumplir con una jornada completa, en otros establecimientos están teniendo que dividir la jornada y que la mitad de los alumnos vayan un rato en la mañana y otros en la tarde. Por lo tanto, tendemos a replicar la desigualdad con esta exigencia de volver a la presencialidad sin analizar y sin procurar que estén dadas las condiciones. Y una de las autoras de estas encuestas que yo les mostré entonces propone que los establecimientos se preocupen también de las emociones, como nos invitaba también Alicia a reflexionar, las emociones que rondan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero para cerrar este comentario, quisiera también referirme a un elemento esperanzador que nos plantea Patricia, y que ella le denomina de la catarsis a la acción. Y esto se ve refrendado también en las encuestas. Como les decía al principio, a pesar de todo el desgaste, el estrés, la angustia, 85,4% de los profesores manifiesta sentirse todavía ilusionado. 93,3% piensa que su trabajo sigue suponiendo un reto, pero es un reto estimulante. Mientras en otra encuesta se encontró que la presencia de emociones positivas, como el optimismo, el entusiasmo, la confianza y sobre todo el sentirse acompañado, a propósito de la experiencia que Patricia nos relató del aprendizaje entre pares, se asocia a una menor prevalencia de sintomatología.
Y finalmente el dato que nos compartió nuestra decana, que 91% de los profesores, pese a todo el desgaste y el estrés, han aplicado y se han atrevido a aplicar nuevas metodologías, sin muchas veces tener el acompañamiento, o generalmente sin tener el acompañamiento necesario. Y tal como dicen algunos de los profesores de la investigación de Patricia, estamos impresionados de lo que logramos. En este poquito rato que trabajamos, nos pudimos conocer y compartir lo que vivimos, la relevancia del compartir. Pero además, no solo lo que vivimos, sino lo que hacemos, compartir las experiencias nuestras, los que saben más y los que saben menos, los que han tenido mejores experiencias y los que han tenido no tan buenas experiencias. Hemos hablado abiertamente de las cosas que nos pasan, pero también del sistema que nos está impidiendo hacer nuestro trabajo. Sin embargo, la luz de esperanza es que de la catarsis todos los profesores han logrado pasar a la acción. Y si bien las sesiones, como dijo Patricia, tuvieron este espacio para la queja, para poder manifestar y contener ese sufrimiento y ese dolor, también abrieron un espacio para la creatividad y para el sentido del humor. ¿Sí? Se pudo analizar la brecha entre el trabajo prescrito y el trabajo real, y cuando los profesores logran tomar conciencia de que son un engranaje más dentro de este sistema complejo, pero además logran darse cuenta de que no son los únicos responsables, sino más bien son otros los principales responsables, dejan abierto la posibilidad y la puerta para poder mejorarlo. Y entonces aparece la creatividad. Y finalmente, reflexionar acerca de los principios que nuestra decana planteaba sustentan la labor o la disciplina del trabajo social. En la labor docente, ¿están dados los principios de dignidad a propósito de este juicio público y del juicio de las autoridades, de tratarlos de flojos, trabaja tal por cual? Y por otro lado, ¿están dadas las condiciones para el principio de la justicia social cuando tenemos una alumna que tiene que conectarse mientras cuida a su hermano menor, mientras otros tienen todas las condiciones necesarias para poder conectarse? Con esa reflexión quisiera terminar este comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, por tus excelentes comentarios y muchas gracias a todas en realidad por sus excelentes presentaciones, muy interesantes y estimulantes también. Tenemos poco, ya estamos en la hora, tenemos muy poco tiempo para poder poner un poco las preguntas a disposición de la expositora. Sin embargo, queremos extendernos unos minutos, ya que han salido bastantes preguntas en el canal de YouTube, y sobre todo han estado referidas a temas del tema de la salud mental. Entonces, si les parece, voy a leer rápidamente preguntas que tienen que ver con este tema, para que luego Patricia y Dominique puedan decir unas palabras al respecto. ¿Les parece? Entonces, Luz Salazar dice: ¿qué se ha hecho en Francia para atender la salud mental de los docentes que nos sirva de referencia en América Latina? Erika Muñoz dice: ¿y cómo se trabaja la salud mental de los docentes si no hay pausas? Deben seguir trabajando y el ministerio pide lo mismo de siempre, como si todo siguiera igual. Luz Salazar nos dice: en Francia está previsto modificar las condiciones laborales docentes para brindar apoyo de capacitación, equipamiento, aumento de salarios por la educación remota y el uso de tecnología digital. Gladys Pastén también nos pregunta: ¿cómo aplicamos un buen plan de acción para mitigar los riesgos psicosociales? Elba Jiménez también nos dice: ¿qué tipo de atención terapéutica debería brindárseles a los profesores en este contexto de pandemia y presencialidad parcial o total para recuperar su salud mental? Esas son algunas de las preguntas que han ido surgiendo en el canal de YouTube, son bastantes y hay más aún. Hemos tenido que seleccionar algunas, así que si les parece, no sé, Patricia, Dominique, puedan comentar algo al respecto acerca de la salud mental, y con eso ya podemos dar cierre a nuestro seminario. Agradecemos y aprovecho de agradecer a todos quienes han participado a partir del canal de YouTube con sus preguntas, sus comentarios y sobre todo también sus agradecimientos a nuestra notable expositora. Patricia, Dominique, no sé quién quiera comenzar. A mí me gustaría darle el paso a Dominique. Escuchemos a Dominique entonces y después... Dominique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Como lo decía en mi presentación, avec un syndicat
trabajo con un sindicato en Francia y no pudimos finalizar nuestro trabajo, pero sí realizamos intervenciones en distintas regiones de Francia con el objetivo de volver a darle la palabra a los profesores en relación a las pruebas que han enfrentado. Y lo que yo intento realizar al trabajar con colectivos educativos es ayudar a los profesores para que puedan reflexionar sobre el futuro de su profesión. Es decir, cómo esta experiencia que están viviendo les permite descubrir nuevas realidades. Por ejemplo, cómo pueden ser actores de su propia profesión en base a lo que están aprendiendo, sin simplemente esperar órdenes. Permítanme insistir en esta dimensión. En Francia, la reapertura de las escuelas ya lleva bastante tiempo, es decir, desde el 2 de junio del año pasado. Las escuelas llevan mucho tiempo abiertas. Sin embargo, las escuelas no han tomado el tiempo necesario para reflexionar o analizar la evolución de la actividad docente. Es decir, se continúa trabajando sin realizar esa reflexión necesaria. La reapertura de las escuelas conllevó a muchas dificultades y no se tomó en cuenta del todo la experiencia docente. Faltó crear las condiciones necesarias para los profesores luego de haberlos escuchado, porque ellos son los principales actores del proceso educativo junto con los estudiantes. Entiendo que la reapertura de las escuelas todavía no se ha realizado por completo en Chile, pero la reapertura depende de los grupos de profesores locales. ¿A qué me refiero? Los docentes tienen que ser parte de los debates. Junto con las instituciones, los profesores tienen que tener una injerencia en los protocolos sanitarios, por ejemplo. Las escuelas también deberían tener cierta libertad para implementar sus propias estrategias y no someterlo todo a un gobierno central. Lo que se trató de hacer en Francia fue ver cómo fomentar un diálogo para mejorar las condiciones de las actividades docentes. Nuestra investigación nos mostró que era necesario realizar instancias de diálogo, de reflexión, y no tan solo trabajar sin pausa. Era necesario que los profesores pudiesen hacer una pausa y reflexionar sobre su labor y cambiar algunas prácticas, más que y evitar trabajar y avanzar sin una dirección concreta. Sobre la reapertura de las escuelas, quisiera mencionar que el enfoque de una institución en cuanto a su protocolo necesario muchas veces se basa meramente en la higiene del trabajo, que no considera para nada la actividad del docente. Se le pide, por ejemplo, a tanto profesores como alumnos que usen mascarilla en todo momento, que guarden la distancia social, pero no nos preguntamos sobre las limitantes o las limitaciones que esas medidas producen. Por ejemplo, si se utiliza la mascarilla, si se mantiene la distancia social, ¿puede haber un debate en clases? Entonces eso genera un sentimiento de culpa en el profesor, porque el profesor se ve muy limitado, el profesor ya deja de tener la libertad le pertenece al protocolo, ya no al profesor. Por ejemplo, en la educación prebásica, para poder cantar todos juntos, para aprender a leer, por ejemplo, es necesario sacarse la mascarilla. Sin embargo, el protocolo tiene prioridad y los alumnos
no tienen la libertad para sacarse la mascarilla en ningún momento. Muchas veces los profesores no tienen la libertad de pedirle a un alumno que se saque la mascarilla para ver cómo gesticula, cómo mueve los labios al leer. O si un profesor se atreve a pedirle a un alumno que se saque la mascarilla, lo tiene que hacer de manera escondida, para no sentirse culpable, para no infringir la ley. Por ende, vemos una incoherencia entre los valores de un profesor y el trabajo bien hecho. Sabemos que las personas valoran el hecho de volver a trabajar en un lugar físico. Y muchas veces ocurre que las personas ni siquiera se atreven a hablar con respecto a las medidas tomadas por terceros o las autoridades, de miedo de ser visto como alguien eh, muy conflictivo. Y para mí estos debates son necesarios. Es necesario decir su propia opinión frente a los protocolos sanitarios, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener cuidado con este enfoque demasiado centrado en la higiene del trabajo, que neutraliza la esencia del trabajo, porque se antepone la higiene ante todo otro elemento. Es decir, nos enfocamos solamente en el mantenimiento de las reglas, en el respeto de las reglas higiénicas o sanitarias, dejando de lado las reglas pedagógicas. Tenemos que reflexionar sobre nuestros protocolos. Los protocolos tienen que ser lógicos, realizables. Sabemos que vamos a tener que usar un protocolo por mucho tiempo, pero tienen que ser protocolos reales, lógicos y que puedan ser realizables. Patricia, te cedo la palabra. Sí. Me parece que estoy totalmente de acuerdo contigo sobre el tema de la aproximación higienista, que nos toca no solo a los profesores de las escuelas, sino también a los profesores de la clase universitario y a todos los que enseñamos. Esto de entrar, lo que significa entrar, ver si el alcohol gel está disponible, si es que tenemos todo, eso va transformando el oficio y implica una intensificación del trabajo que yo creo que tenemos que también ponernos, entender que se está intensificando enormemente nuestro trabajo y para qué decir de las clases híbridas que implica reinventarse nuevamente como profesor, y yo creo que es interesante eso, es muy interesante eso que nos planteas de pensar el trabajo, ¿no? De pensar qué significa trabajar en estas condiciones, darle un espacio a aquello que estamos haciendo un poquito de trampa, ¿no? Es decir, estamos ahí tratando de conciliar esto y en el fondo cómo lo hacemos para poder salir de esto. Yo creo que mi decana dice, nadie está obligado a lo imposible. Y yo creo que eso para mí ha sido muy interesante porque en la medida que uno no está obligado a lo imposible, está obligado a lo posible. Y esa investigación de qué es lo posible en cada realidad es distinto. ¿Qué es lo posible en esa escuela donde les muestro el caso de la niña? Es muy distinto de lo posible en un colegio privado. Y ahí está la pregunta que hace Nicole y que me parece tan interesante. ¿Es digno? ¿Es justo? Y que son lo que nos invita el trabajo social a preguntarnos. Uno puede seguir discutiendo más, pero me imagino que estamos en la hora, así que agradecerle a los comentarios, cómo construimos confianzas relacionales y cómo pensamos la justicia, como nos decían Alicia y Nicole. Me parece tremendamente importante. Muchas gracias, Dominique, por estar aquí. Nos trae bienes del futuro, porque no solo de otro país, porque ya ustedes implementaron el tema de las clases presenciales. Ahora nosotros tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer y si podemos hacerlo mejor
cuidando a nuestros profesores y profesoras, y por favor borrando esos chats que son tan innecesarios, ¿no? Así que eso, para nuestros estudiantes ha sido tremendo. Bajamos una cantidad la matrícula para profesoras básicas, y yo creo que la gente que escribe esos mensajes no se da cuenta el daño y la merma de la estima social que hace cuando hace eso. Jorge estaría muy interesado en este tipo de la falta de reconocimiento de la comunidad hacia quienes están haciendo una tremenda labor. Así que muchísimas gracias, y muchas gracias, Dominique, por haber venido a ayudarnos a pensar este trabajo. Bueno, gracias Patricia, Dominique. En honor al tiempo, lamentablemente tenemos que ya dar cierre a esta actividad. Y pues bueno, estamos finalizando entonces este seminario, Clínica Socioeducativa, la salud mental de los profesores y profesoras en pandemia. Agradecemos la participación de todas y todos quienes nos han acompañado de manera virtual en este seminario, especialmente también no solamente a nuestras académicas y expositoras, sino también a quienes nos acompañan desde otras latitudes, ¿verdad? Del mundo, otros países, otras ciudades. Así que muchísimas gracias por ello, a nuestras autoridades, a las comentaristas y bueno, por supuesto a todas y todos quienes hoy nos han estado acompañando por las diferentes redes sociales y la plataforma web. Esperamos volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.